Saludos, queridos hermanos y amigos. Bendecido día o noche, según sea, para los que estén escuchando en este momento. En esta ocasión, esta semana, estamos acá reunidos para considerar un análisis lo más breve posible del capítulo 9 de esa maravillosa carta que envió el enviado Shaul, el emisario Shaul, Pablo, el apóstol Pablo, a los creyentes judíos, pero mesiánicos, que ya eran discípulos del Mesías y que vivían en Roma. Por eso se titula la carta a los romanos. Y es la carta de Pablo, no de San Pablo, ¿sabes? Quiero que los hermanos estén pendientes de este detalle. Todavía las traducciones evangélicas cristianas de la Biblia siguen todavía la tradición romanista, católica romana, de llamarle San a los personajes bíblicos, como San Pablo, San Pedro, San Juan, etcétera. Eso no es bíblico. Eso, si usted busca los textos griegos incluso de esos libros, ninguno dice San. Eso se lo añaden los traductores acá, en español y en otros idiomas. Así que no es San Pablo, sino Pablo, o el apóstol Pablo, o el emisario Pablo. Emisario es lo mismo que enviado, por si acaso alguien no sabía. Bueno, vamos entonces a abrir el documento. Voy a abrir el documento por aquí para comenzar. Ahí está. Capítulo 9, Perek Tet. Tet es la letra hebrea que representa el número 9. ¿Okay? Después viene la Yod, en términos del orden de los capítulos, que es la Yod, es el número 10. Aquí tenemos el verso 1 del capítulo 9 para comenzar. Emet anochi omer b'mashiach aneni mesaker beha'ir li gam rayoni beruach hakodesh. Verdad yo digo en el ungido, no miento, testificándome también mi conciencia en el espíritu de santidad. Fíjense que lo hemos dicho muchas veces, pero repetimos que la palabra Espíritu Santo no está del todo mal, ¿verdad? Mal traducida, pero está mejor traducida la palabra hebrea Ruach HaKodesh. Literalmente significa espíritu de santidad. Esa es la traducción literal, aunque casi todos los traductores la vierten como Espíritu Santo. Y es esta palabra, Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Entonces aquí está diciendo el emisario Shaul que ese espíritu de santidad que habita en los creyentes testifica a su conciencia de lo que se va a hablar en este capítulo. ¿Verdad? Por eso empieza diciendo, verdad yo digo en el ungido. Y la palabra ungido en estos libritos que estamos preparando siempre será traducción de Mashiach. ¿Verdad? Acá en hebreo, Mashiach. Y acá en la palabra, o sea, en el renglón transliterado, lo que llamamos la fonética, Mashiach. Los que quieran aprender un poquito más de hebreo, ¿verdad? De los hermanos que me ven y que nos ven acá en YouTube, pues los escriben y los referimos a un hermano que está ahora mismo dando un curso de hebreo, hermano Emmanuel, un curso de hebreo muy importante. Bueno, entramos de lleno en tema, verso 2. Que tengo, eso es lo que dice a la continuación del verso anterior, ¿verdad? Testificando el espíritu de santidad a la conciencia de Shaul, que tengo, dice él, una tristeza grande y dolor sin cesar en mi corazón. ¿De qué se tratará? Vamos a ver. Porque desearía yo mismo ser anatema del ungido, del Mesías, por mis hermanos, hijos de mi parentela según la carne. ¿Quiénes son mis hermanos? Hablando Pablo, ¿verdad? Refiriéndose a Shaul, Pablo. ¿Quiénes son esos mis hermanos
hijos de mi parentela. Parentela aquí se ha traducido de la palabra molad. Moladí es mi parentela. Molad es parentela, generación. Se puede traducir de varias maneras. Según la carne, cuando él dice eso, está refiriéndose a los Yahudim, o como se dice en español usualmente, a los judíos de carne. La carne, esa es su descendencia en la carne, es a los judíos. ¿Y por qué dice? Desearía yo mismo ser anatema. Anatema significa maldito, ¿sabes? Esa palabra significa maldito, pero más que maldito, anatema significa destinado a la destrucción. Tremenda palabra, ¿verdad? Miren aquí en hebreo fonético. Jerem. Anatema. Shaul está diciendo que él desearía ser considerado anatema o maldito por el ungido, que es el Mesías, Yahoshua, a causa de, lo que significa en este caso, por mis hermanos, a causa de mis hermanos, de los judíos. Él sentía en su corazón que si pudiera dar su vida por ellos, eso es lo que está diciendo en otras palabras, daría su vida por ellos. Bueno, hay mucho más. Vamos a ver el verso siguiente. ¿Cuáles son los hermanos? Ahí lo dice, que son israelitas. Y lo interesante es esta otra frase, de los cuales, de los israelitas, de los cuales es la adopción de hijos. A ellos pertenece la adopción y la gloria y las alianzas al plural, la antigua alianza y la nueva alianza. O como dicen más usualmente los cristianos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pertenecen a quién, a los judíos. Y la entrega de la Torá, ahí está. A ellos se fue entregada la Torá, no fue a ningún otro pueblo. ¿Ok? Solamente al pueblo de Israel. No tanto judíos, porque ya la designación de judíos vino más tarde, ¿verdad? Cuando se entregó la Torá era el pueblo hebreo. No se le llamaba a judíos. De hecho, los judíos son solamente una parte de Israel, una 12ª parte. El pueblo entero se llama Israel. Y también dice que de ellos es el servicio. Quiere decir que, hermanos, la manera en que debemos adorar a nuestro Creador, al Todopoderoso Yahweh, ¿cuál es la manera de adorarlo? ¿Como lo hacen los gentiles? No. ¿Como lo hacen los paganos, que son los gentiles idólatras? No. Como hacen los israelitas, como hacen los hebreos. Por eso es importante, hermanos, que nos empapemos, aunque sea levemente, lo mejor que podamos del idioma hebreo, para que podamos leer las escrituras en hebreo y entenderemos mejor el mensaje de la palabra. Claro, no es obligatorio que todos los creyentes tengan que aprender hebreo, ¿verdad? Pero siempre debe haber algunos que sí aprendan y nos ayuden a entender mejor la palabra. Y luego dice que de ellos también son las promesas. ¡Wow! Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las promesas son para los israelitas o para los gentiles? Las promesas son para los israelitas. Todas las promesas del pacto, de la alianza del Todopoderoso, se dieron para Israel, para los israelitas, no para los gentiles. Los gentiles vinieron a ser agregados después, siglos después. Ya ese es otro tema de por sí, ¿verdad? Que se trata más ampliamente en otros pasajes. Ahí está enumerando la ventaja de los israelitas. Y sigue diciendo que de ellos son los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, y por ahí para abajo todos los padres, los llamados patriarcas hebreos. Y que de ellos, ¿de quién? De los israelitas, es el ungido. En hebreo, el Mashiach. En arameo, el Meshija. Y en español, el ungido. Según la carne. Quiere decir que el Mashiach es el Mesías, es el ungido y es el rey, porque la palabra ungido o Mashiach se aplica al rey de Israel. No es así un ungido cualquiera. Cuando se habla del ungido, el Mashiach
quiere decir el rey ungido de Israel. Y la promesa para los padres es según la carne, o sea que tiene que ver, hermano, con la descendencia, el cumplimiento de las promesas, perdón, tiene que ver con la, o sea, fue dirigido originalmente a los israelitas según la carne, carnales, físicos. No hay tal cosa en la escritura como israelitas espirituales, como algunos cristianos dicen. Ah, Israel fue rechazado, ahora no somos, ahora nosotros somos, dicen algunos de ellos, el Israel espiritual. Eso no existe en las escrituras, hermanos. No existe tal cosa como el Israel espiritual. Existe Israel ya. Y los que quieren servir a Yahweh como manda la Torá, tienen que hacerse parte del pueblo de Israel. Eso no quiere decir hacerse judíos. No, eso es otra cosa. El judaísmo actualmente es una religión basada en las tradiciones de los fariseos. Por eso no, para referencia sí, a veces hablamos de judíos y judaísmo, pero técnicamente no debe hablarse de judíos y de judaísmo, porque de lo que habla la escritura es de Israel, de la fe de Israel, la fe de Abraham. Eso es lo que debemos perseguir nosotros, hermanos, en nuestra vida. Y luego dice, en una traducción correcta, que la Reina Valera parece esto que vamos a leer ahora de manera incorrecta traducido. El que es sobre todo, el poderoso, sea bendito por los siglos. Así sea. Como termina, amén, ¿verdad? Dice acá en hebreo, Elohim mevorach le olamim, amén. Entonces, la versión Reina Valera, al dividir de manera incorrecta este párrafito, da la impresión de que, bueno, si usted lo lee en su Biblia, se da cuenta, no lo tengo ahora de memoria todas las palabras, pero dice algo así como que después de mencionar el ungido, dice, y él es Dios sobre todo, o algo así, Reina Valera. No, esa es una traducción equivocada, y esta traducción correcta que hemos hecho no es la única. Hay otras versiones que lo traducen correctamente. El que es sobre todo no es el Mesías. El que es sobre todo es el Padre, el poderoso o el todopoderoso. Y ese es el que es bendito por los siglos. Y si algún hermano no ha entendido eso hasta ahora, búsquelo. Busque primero, lea la versión Reina Valera. Y otras traducciones cristianas también, que son equivocadas. Pero no todas. Hay algunas que lo traducen muy bien y es semejante a lo que hemos traducido acá. Perdón, verso 6. Pero no puede ser que haya caído la palabra de Todopoderoso, porque no todos los que son de Israel son Israel. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser que haya caído la palabra de Todopoderoso. Quiere decir que las promesas que se dieron para el pueblo de Israel, ¿ok? No se pueden caer, no se pueden cancelar, no se pueden deshacer o eliminar. Las promesas de la Torá son y siguen siendo y siempre serán para el pueblo de Israel y para todos aquellos, incluso gentiles, que entren a formar parte del pueblo de Israel. Ya eso sí se puede hablar de una entrada espiritual, ¿verdad? No quiere decir que tenemos que literalmente hacernos israelitas si no lo somos, sino que ya esa conversión y entrada al pueblo de Israel para los gentiles ya sí es un proceso espiritual. ¿Ok? Y luego dice, no todos los que son de Israel son Israel. Incluso, ¿sabes lo que quiere decir eso? Incluso no todos los, por ejemplo, los judíos son parte de Israel, sí, pero no todos. Eso es lo que está diciendo ahí. Es importante eso. Los judíos, los Yahudim, son parte del pueblo de Israel, sí, pero no todos. Eso es lo que está diciendo ahí. No todos los que son de Israel son Israel. ¿En qué se basa? Bueno, falta que leamos el resto del capítulo, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo poco a poco esos detallitos. Y tampoco, ahí está, verso 7. Y tampoco por ser miembros por ser simiente de Abraham son todos hijos. Ahí está. En Yitzhak te será llamada simiente.
¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ya ustedes saben, Ismael y su hijo, vamos a decir, legítimo o propio, o el hijo de la promesa, fue Yitzhak, que todo el mundo lo conoce como Isaac. Isaac es una españolización del nombre a través del griego, pero en hebreo es Yitzhak, que significa risa. Esos significados de los nombres hebreos se pierden cuando los cambian a través del griego y después del español. Cuando dicen Isaac, ¿qué es Isaac? Nada. Pero Yitzhak significa risa. Y le pusieron ese nombre porque ya ustedes saben, ¿no? Su madre se rió cuando el ángel, el mensajero celestial, le avisó que iba a quedar encinta y que iba a tener un hijo. Ella se rió. Y en hebreo eso se dice Shak. Más o menos, ¿verdad? Y lo que está diciendo ese verso es que Ismael es hijo de Abraham, sí, pero no es hijo de la promesa. No podemos entrar en todos los detalles ahora, ¿verdad? Pero léase la historia de Abraham en la escritura, en la Torá, y usted ahí lo va a ver todos los detalles. El hijo de la promesa es Yitzhak, y los descendientes de Yitzhak son los hijos de la promesa. Y de ahí vienen los hebreos, los israelitas. Más tarde, algunos de ellos fueron llamados entonces los judíos. Verso 8. Esto es, no los hijos de la carne son los hijos del Todopoderoso. Eso quiere decir, no, vamos a terminar. Sino los hijos de la promesa son contados en la simiente. ¿Ve? Y ahí está la comparación de Isaac y Ismael. Ismael es hijo de la carne. Isaac, hijo de la promesa. Estos son conceptos así que estamos tocando por encimita, porque se supone que los cristianos y todo el mundo sepa este detalle, ¿verdad? Pero quizás no todos lo saben. Entonces, los hijos de la promesa son los contados como simiente de Abraham. Y la promesa se dio en relación con Isaac, que más tarde produjo, ¿verdad?, a través de su matrimonio, las 12 tribus de Israel. Esos son los hijos de la promesa. Y los gentiles vienen a ser herederos de la promesa a través del Mashiach, a través del Hijo del Todopoderoso que se hizo hombre. Y vino a ser el redentor de Israel y redentor del mundo, de todo el que cree en él. Y a través de él es que somos los gentiles, los que éramos gentiles, venimos a ser israelitas a través de él, a través del Mashiach, Yahoshua. Algunos lo llaman Yeshua, está bien. Yeshua es arameo, Yahoshua es puro hebreo. Y Jesús es griego a través del... Es español ahora, pero viene del griego, ¿no? Bueno, vamos a ver el verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Para este tiempo, hablándole el mensajero de Yahweh a Sará, para este tiempo, y a Abraham, para este tiempo vendré, dice el mensajero de Yahweh, y tendrá Sará un hijo. Esa es la promesa. Esa fue la promesa original a Abraham. A ver, ¿qué más? Y no solo esto, sino que además Rivka, que es conocida en español como Rebeca, gracias al griego que todo lo cambia, las traducciones que hicieron al griego, del hebreo al griego, de la Biblia, todo cambia, todos los nombres los cambiaron, bueno, casi todos los cambiaron. Rivka, el nombre de esta muchacha, ahora se dice Rebeca en español. Dice que además Rivka estará concibiendo de uno Isaac, nuestro padre. ¿Ok? Isaac, a través de esa mujer, ¿verdad?, que fue su esposa, fue el que produjo las tribus, los descendientes de las que heredarían las promesas que se le hicieron a Abraham. Dice, porque no, vamos a mover esto un poquito más, así. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Todopoderoso, conforme a la elección, permaneciera, sino por no por las obras, sino por el que llama, por el llamado, y continúa, le fue dado
vamos a ir corrigiendo algunas cositas aquí, que esta escritura, este librito, ¿verdad? Está en proceso todavía. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. ¿Quién era el mayor? Bueno, no nos adelantemos porque para no hacer muy largo el tema, ¿verdad? El verso 13. Como está escrito, y amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. En realidad, cuando el hebreo dice en este texto, aborrecí a Esaú o Esaú, mira, aquí se me escapó un detallito que debería corregirlo ahora. Ese nombre se dice Esaú, no Esaú. Y se escribe así con lo que debe escribirse en español con la W, porque esa letra se dé de dos maneras. Se puede decir Esaú y se puede decir también Esalba. Esalba. Ambas formas son correctas. De todos modos, dice que amé a Jacob porque ese era el hijo de la promesa. Pero a Esaú aborrecí, lo que quiere decir es lo quise menos. Porque en realidad el Todopoderoso también amó a Esaú, pero lo amó menos que a Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Bueno, y por ahí la historia es larga, ¿verdad? Está sujeta a muchas explicaciones, pero lo que hacemos en estos capítulos, hermanos, no es analizar toda la historia, sino solamente los temas que se tocan en este capítulo por hoy. ¿Verdad? Entonces, vamos al verso 14. ¿Qué pues diremos? Ma efo nomar. Fíjense, hermanos, que con este librito ustedes pueden aprender hebreo. Aquí tienen el hebreo con letras hebreas. Ma efo nomar, dice ahí. Y acá tiene lo mismo con letras españolas. Ma efo nomar. Aim habla es el Elohim Jalila. Él hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Otra pregunta. ¿Que hay injusticia junto al Todopoderoso? Y él mismo contesta, de ninguna manera. Ya habíamos visto, ¿verdad? En los capítulos anteriores, que la palabra hebrea Jalila significa eso. De ninguna manera. Es como una exclamación de énfasis. De ninguna manera. Quiere decir que no hay injusticia en el Todopoderoso. Y una vez que entendemos eso, entonces podemos comprender esas diferencias, ¿verdad? De que él amó a Isaac y amó menos a Esaú. Quise decir a Jacob y menos a Esaú. Pero, verso 15, pero a Moshe, él dice, está hablando de, cuando dice él, se refiere al Todopoderoso, Yahweh, y me apiadaré del que me apiade, y me compadeceré del que me compadezca. Hermanos, esa es una expresión puramente hebrea. Ahí en esa oración tenemos un ejemplo de lo que es el pensamiento, de cómo se expresa en el idioma humano el pensamiento divino a través del hebreo. Un poco difícil de entender a veces para los lectores, digamos, iniciados, ¿verdad? El que ya tiene mucha experiencia con la lectura de la escritura, entiende estas cosas, esto que voy a decir ahora. Cuando dice, y me apiadaré del que me apiade, y me compadeceré del que me compadezca, una forma un poquito extraña de hablar, pero en español, digamos, en español moderno, eso significa esto. Y yo me apiadaré del que yo quiera. Y yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme. O sea, que no es porque ellos se lo merecen. No es porque nadie se merece la bendición del Padre o la aceptación del Padre. Los seres humanos, ninguno merece la vida eterna, ninguno merece la piedad, la compasión del Padre. Lo que está diciendo ahí es que si Él nos ama, si Él nos compadece, si Él se apiada de nosotros, es por puro amor, por misericordia, porque Él quiere hacerlo, no porque nos lo debe. Ese es el punto. Él no nos debe la salvación. Él no nos debe la misericordia, no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él, la vida incluso. Entonces, eso más o menos es el sentido, ¿no? De ese lenguaje un poquito enigmático, digamos. Verso 16. Por eso, pues, la genefo, ve aquí van aprendiendo hebreo, ya saben que la gen quiere decir por eso. ¿Okay? Si ustedes se dedican a leer este librito que estamos preparando para ustedes,
Aquí aprenden hebreo, aún sin coger una clase de gramática. La gen, por eso, efo, pues, y por ahí sigue. Pero no vamos a darle mucho énfasis al hebreo por ahora. Por eso, pues, no es del que quiere, o sea, el asunto, la cosa, la cuestión de la elección y de la salvación. No es o no depende del que quiere, tampoco del que corre, somos nosotros, sino de quien el Todopoderoso tenga misericordia. Ahí está. ¿Todo el mundo quiere salvarse? Sí. ¿Todo el mundo quiere terminar la carrera, verdad? Que nos ha sido propuesta aquí en este mundo. Sí, probablemente, porque si no, muchos quieren, pero no depende de nosotros. La salvación no depende de nosotros, hermanos. La misericordia que Él tenga sobre nosotros no depende de nosotros, depende de Él. La salvación es totalmente gratuita. Lo único que podemos hacer nosotros es aceptarla. Hola aquí, dame, como el que pide o como el que recibe una donación, ¿verdad? Un donativo. Uno tiende la mano y se le da. Es lo que hacemos nosotros. Recibir lo que Él nos ofrece, hermano. Él, el Todopoderoso, es soberano. Eso quiere decir, su voluntad es infinita, soberana. Nadie la puede refutar ni imitar tampoco. Vamos a ver qué nos dice el verso 18. Otra vez vamos a mover esto un poquito. Recuerden que este libro está en proceso y tenemos que hacerle arreglos. Porque la escritura dice al paró, es uno de los nombres que el griego cambió. Y ahora en español la gente habla de el faraón. Y está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que no se puede decir eso, está bien. Pero hay que saber que eso fue un cambio que se hizo en ese nombre. En hebreo se dice paró y en español lo han traducido como faraón, porque viene de esa forma, faraón viene del griego. Y a veces yo enfatizo estos detallitos, ¿saben por qué? Para que sepan por qué la gente, los cristianos, se les ha enseñado que el nombre del Padre es Jehová o Jehová, lo cual es un error, un cambio que se hizo, porque en el hebreo es Yahweh o Yahvé. No hay otra manera. Pero bueno, tampoco ese es el tema hoy, pero quiero concatenar unas cosas con otras, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo todo poco a poco. El paró, porque la escritura dice al paró o al faraón. Para esto te he levantado aquí en el faraón, para mostrar en ti mi poder y para que sea anunciado mi nombre en toda la tierra. Qué lindo, hermanos. ¿Y cómo es que los maestros judíos, fariseos, que se llaman a veces también los fariseos, le enseñan a sus hermanos judíos que no se debe pronunciar el nombre de Yahweh? Eso está prohibido en el judaísmo. Por eso a veces yo digo eso, de que el judaísmo no es la religión verdadera. El judaísmo no es la religión de la Torá. El judaísmo no es la religión de Yahweh. Ni siquiera usan el nombre, jamás lo pronuncian. Entonces no es la religión de Yahweh, es la religión de los fariseos. Y le llaman toda clase de nombres al Padre, ¿verdad? Según el idioma que sea, ¿no? En español pues le llaman el Señor, le llaman otros títulos, y está prohibido. En el judaísmo, que es una religión, digamos, moderna, comparado con el Israel original, antiguo, es una religión moderna, el judaísmo. Bueno, pues estos nombres, hablando ahora del nombre del Padre, ellos están muy equivocados entonces al prohibir su uso. Porque miren lo que dice ahí, lo acabamos de leer. ¿Para qué el Todopoderoso levantó al paró, al faraón? Para esto, dice, para mostrar en ti mi poder, y eso se muestra en el libro de los Éxodos, de la Escritura, todo lo que pasó al paró. ¿Para qué? Y para que sea anunciado mi nombre, dijo el Yahweh, a toda la tierra. Ahí está, hermanos. ¿Qué más quiere? El nombre no es para esconderlo, el nombre sagrado, estoy diciendo ahora, el nombre sagrado, Yahvé o Yahweh, eso no es para esconderlo, no es para prohibirlo, no es para decirle a la gente, mira, no diga ese nombre, porque ese nombre es muy sagrado. Eso es falso. Es sagrado, sí,
Pero eso no es motivo para prohibir que se pronuncie ese nombre. Si ahí lo dice, para que sea anunciado mi nombre en toda la tierra. Ahí está. Usted, si quiere aceptarlo, lo acepte, si no lo rechaza. Pero eso es lo que dice la palabra. El nombre de Yahvé o Yahweh es para que se anuncie en toda la tierra. Ok. Y por eso, pues, al que él quiere, compadece, y al que él quiere, endurece. Yo puse esta notita aquí de que esa es la mitad del tema del capítulo para dejarlo ahí. Si le quería ser muy breve, pues hasta ahí vamos a llegar, pero vamos a seguir porque veo que nos va a dar tiempo. Por eso, pues, al que él quiere, compadece, y al que él quiere, endurece. Ahí está. Él endureció el corazón del faraón, para que se cumpliera en ese hombre su propósito. Para que no dijera después, para que el faraón o el faraón, voy a usar la palabra faraón porque es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero el faraón, si él hubiera liberado al pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado por 400 y pico de años en Egipto, si cuando el Moshe le pidió que liberara al pueblo, el Paró hubiera dicho, oh sí, cómo no, váyanse, digan por ahí, agarren todas sus cosas y váyanse, libres son. ¿Quién se llevaba la gloria de haber liberado al pueblo de Israel? El Paró, ¿te das cuenta? Y por eso el Todopoderoso, después que este impío, perverso faraón o Paró había esclavizado su pueblo por 400 años, y todos los faraones que, o sea, no él solo, ¿verdad? Nadie dura 400 años. Pero el Paró es el nombre el título, va más bien, ¿verdad? De una dinastía de reyes en Egipto. Y después de haberlos esclavizado por tantos años, de haberlos martirizado tanto, no me diga que ahora va a ser el héroe que liberó al pueblo hebreo. No, por eso el Todopoderoso le permitió al Paró que se endureciera su corazón, en el sentido de que no dejara ir al pueblo. Y a través de 10 plagas terribles que envió sobre ese país, Egipto, entonces finalmente el Paró tuvo que dejarlos ir. Cuando vino el ángel de la muerte y mató a su propio hijo, al hijo del Paró, gran rey de Egipto. Ahí fue que se derrumbó el hombre y tuvo que dejar ir al pueblo libre. Pero el que lo inventó fue el Todopoderoso, no fue el Paró. El Paró fue obligado a dejarlo ir finalmente. Bueno, pues eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso, al que él quiere, compadece. Se compadeció de los hebreos. Y al que él quiere, endurece. Él endureció al faraón. ¿Ok? Esto es elemental, hermano. Esto es como un repaso para los hermanos que ya están aquí en la fe hace tiempo. Y si dice, pues, verso 19. Y si dice, pues, entonces, ¿por qué se enoja todavía? ¿O quién se opondrá a su voluntad? Humanamente no entendemos esas cosas, ¿verdad? Si él endureció el corazón al Paró, entonces después, ¿por qué se enojó con el hombre? Porque esa es una manera de hablar humana, es una manera humana de hablar, ¿verdad? ¿Quién se opondrá a su voluntad? Nadie se puede oponer a su voluntad. Cuando el Todopoderoso se propone algo, lo cumple. Opóngase quien se oponga, ¿ya? Porque él es el universo, el soberano del universo. Y su palabra es soberana. Ese es el que se llama Yahweh o Yahvé. Gobierna todas las galaxias que existen en el universo. Todas las galaxias y mundos y lo como se llamen, que componen el universo entero. Él es el jefe mayor y el jefe único. Dije mayor porque sí hay otros jefes bajo su mando, ¿verdad? En el universo, gobernando todo. Y el primero de esos, el segundo para abajo es su hijo, el primero. Yahweh, el Padre, es el primero, obviamente, número uno. Por eso en Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Eso quiere decir, escucha Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh
solo. O Yahweh es uno. Y después de él está su hijo, y después el resto de la corte celestial, del tribunal celestial. Ya hemos estudiado eso varias veces. Los hermanos que me están escuchando y no lo han escuchado, pues me avisan. No han escuchado el tema, me dicen, le podemos hacer referencia, o sea, darle el enlace de los temas que ya hemos explicado sobre eso. El universo se gobierna, Yahweh es uno solo, y de ahí para abajo hay un tribunal celestial que gobierna el universo entero. Él no lo gobierna solo. Y por eso estamos hablando, diciendo que Él es soberano sobre todos los demás gobernantes del universo. Uno solo. No son dos, ni tres, ni cuatro, uno. Ahora vamos a ver el verso 20. Pero tú, hombre, está hablando ahora a los creyentes en Roma. Principalmente eran judíos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Yahudim. Pero tú, hombre, ¿quién eres tú para altercar ante el Todopoderoso? Dirá el moldeado al que lo moldeó. Es una traducción extraliteral del hebreo. Dirá el moldeado. Eso en otra traducción dice, dirá la vasija o el barro al que la hizo. ¿Por qué me has hecho así? Ahí termina la pregunta, ¿verdad? Es como una comparación sencilla, ¿verdad? Humana, en lenguaje humano. Un alfarero hace una vasija de barro y esa vasija de barro no le reclama, ¿por qué me hiciste así? Obviamente. Ni siquiera el barro habla, ¿verdad? Pero esas son metáforas que utilizan las escrituras, comparaciones, parábolas. ¿Ok? Entonces, él hace esa pregunta para enfatizar lo que estamos diciendo sobre la soberanía del Todopoderoso. Y sigue, verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Sí? El alfarero puede hacer un vaso, una vasija, para honra, por ejemplo, para beber. Y puede hacer otra vasija para otros usos, que son hasta a veces bochornoso hablar de esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces, basado en esa comparación, está diciendo que él puede endurecer al que él quiera, si eso es para cumplir su propósito, que fue lo que hizo con el faraón, y puede salvar al que él quiera, como hizo con el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo quizás no lo merecía, pero él lo quiso salvar. Ese es el punto. Y lo mismo se aplica a cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Okay? No es porque somos buena gente que Él nos va a salvar. No es porque somos lindos, porque si lo fuéramos, no, nada que ver. Es porque Él quiere. Él es soberano. Eso es todo. Y por eso es que nos va a salvar. Si es que nosotros queremos. Porque eso sí, tampoco nos obliga. ¿Ok? Verso 22. Pero, si el Todopoderoso, queriendo mostrar la ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ese es el faraón, preparado para destrucción. Continúa el verso 24. Perdón, 23. Y para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, ese es el pueblo hebreo, que él preparó de antiguo para gloria. Esto es como una parábola, un lenguaje figurado. Vasos de misericordia, ¿quiénes son? Los hebreos, que vienen a ser hechos modelo para los que quieren entrar al reino del Todopoderoso. Tienen que ser como los hebreos. ¿Ok? Y él preparó, dice, de antiguo, desde el tiempo de Abraham, para gloria, para su gloria. Y a nosotros, o sea, dice, a nosotros, ahí se incluye Saúl, Pablo, a nosotros que también ha llamado, dice también porque los primeros llamados fueron los hebreos, ¿okay? Y después a nosotros también hemos sido llamados. Y entonces dice, no solo de los yahuditas, que es lo que se dice, lo que ahora se dice judíos en español, ¿verdad? Judíos, en inglés se dice Jews. Por cierto, una palabra un poco fea para mí, porque Jews, cuando usted dice Jews y no lo ve escrito, puede que esté diciendo jugo,
¿verdad? Que la palabra jugo se dice juice también en inglés. Se escribe diferente, pero se pronuncia muy parecido, ¿verdad? Ese no es el tema. Lo que quiero decir es que judíos es una adaptación de esta palabra yahuditas, los yahudim. Entonces dice, no solo de los yahudim, o sea, sino también de los gentiles. Ahora entramos al tema interesante. Todas las promesas se dieron para los yahudim, primeramente para los hebreos, los israelitas, y también más tarde llamados yahudim, algunos de ellos. No fue para ellos solamente que se dieron esas promesas, también para los gentiles. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Okay? Y ahí es donde entramos quizás muchos de nosotros que éramos gentiles. Se nos dio también la promesa y por eso vinimos a ser israelitas. All right? Como también dice en Hosea, el profeta, llamaré al que no era mi pueblo, eso éramos nosotros los gentiles, pueblo mío, ahora somos pueblo. A la no amada, en la comparación con la mujer, ¿verdad? Con una esposa. A la no amada, que éramos nosotros como pueblo, gentil, pagano, ahora nos llama amada. Lo que algunos llaman la iglesia. Eso también viene del griego, ¿verdad? Eclesía, dice en griego. Pero en griego, eclesía, es traducción del hebreo quejilá. ¿Sí? Esa es la amada, la quejilá, la asamblea, la congregación del Todopoderoso, quien es Israel y todos los gentiles que se unan a Israel. Estamos así como resumiendo, ¿verdad? Bien por encimita todas estas cosas. De casi cada uno de estos conceptos podemos dar un estudio completo. Pero ese no es el propósito de esta serie de estudios, ¿verdad? Sobre los romanos. El propósito es resumir lo más posible los conceptos en un hilo de pensamiento, ¿verdad? Que se va desarrollando poco a poco en los capítulos. Verso 26. Y será que en el lugar donde les fue dicho, no pueblo mío son, allí serán llamados hijos del poderoso viviente. Ahí está. Antes se decía, en los tiempos antiguos, Israel decía, los gentiles no son pueblos de Yahweh. Pueblo de Yahweh somos nosotros, decían los israelitas, ¿verdad? Los hebreos. Bueno, pues aquí está diciendo que esos que ustedes, los judíos, decían que no eran el pueblo del Todopoderoso, ahora son llamados hijos del poderoso viviente. Ahí está. Y ahí es donde el Padre nos, como quien dice, nos toma del barro y nos eleva a la posición de vasija, moldeada por sus manos. Entonces es una metáfora, ¿verdad? Y eso es lo que ese proceso de moldear a los gentiles que eran paganos, y a través del estudio de la Torá, es el moldearlos hasta hacerlos pueblo de Yahweh e hijos del poderoso viviente. Yikaru Bene El Jai. Yikaru serán llamados Bene, hijos de, y el poderoso, y Jai, viviente. Aquí ustedes aprenden en hebreo, miren ahí la frase. Yikaru serán llamados Bene, hijos de. El poderoso es una abreviación de Elohim, significa lo mismo. Y Jai es viviente o vivo, vida. Se puede traducir de varias maneras. Verso 27. Pero, mira, aquí hay otra cosa. Y feo. Pero Yeshayahu clama sobre Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, un remanente, unos poquitos, será salvo. Hermanos, esa es una expresión dura. Los hijos de Israel han llegado a ser a través de los siglos como la arena del mar en número, millones y millones y millones. Pues de todo ese montón de millones, solamente un remanente será salvo. ¿Qué quiere decir un remanente? Un residuo. Un remanente es una pequeña parte del todo grande. El todo grande es Israel. Perdónenme, hermanos. Y el remanente es una porción de Israel, que dice ahí
como la arena del mar son los hijos de Israel, pero un remanente solo será salvo. Una parte, no todos. No es el momento ahora de analizar todo eso a fondo, ¿verdad? El por qué y todo eso, pero sí, ya llegará el momento para los más nuevos, porque los que están aquí conmigo y ya están en la fe, ya ellos todo esto lo entienden y lo saben, ¿verdad? Esto de análisis y estudio lo presentamos más bien para el público en general, aunque también para los de adentro, ¿verdad? Los de la familia. Porque, verso 28, porque una obra consumadora y abreviadora en justicia, porque una obra abreviada hará Yahweh sobre la tierra. Esa obra empezó en el siglo I de esta era común. Algunos lo llaman la era cristiana, ¿verdad? Otros lo llaman la era mesiánica. Y ahora se llama también la era común. ¿Por qué común? Porque es una era que sirve de referente a todas las naciones. El siglo I ¿de qué? Del supuesto nacimiento del Mesías, ¿verdad? Que no fue exactamente en el año 1, pero sí más o menos por ahí. Y del nacimiento del Mesías para acá, esa es la era común para todas las naciones. Y también es la era mesiánica, en el sentido de que ahora el Mesías está reinando, lo único que está reinando desde el cielo. Ya entramos en otro tema. Pero llegará el tiempo en que vendrá literalmente acá otra vez y reinará sobre la tierra. Por eso dice, una obra abreviada hará Yahweh sobre la tierra. ¿Cuánto han pasado de ese tiempo? 2000 y pico de años. Y eso para él son 2 días. 2 días y pico. Verso 29. Y como dijo Yeshayahu, que también los griegos le cambiaron el nombre a este profeta precioso. Yeshayahu significa la salvación de Yahweh, de Yahu. O Yahu es Salvador. Se puede traducir de varias maneras. O Yahu es la salvación. Yahu es Yahweh, una forma abreviada de decir Yahweh. Entonces ese profeta que tiene un nombre extremadamente significativo, lo eliminaron su significado cuando lo tradujeron en griego como Isaías. ¿Qué significa Isaías? Nada, porque no hay ninguna palabra hebrea que se diga así. Isaías, es griego. Perdónenme que a veces quizás me excedo en recalcar detalles como este, ¿verdad? Pero es para que comprendamos, hermanos, la importancia del nombre del Padre correcto, del nombre correcto del Padre. Como dijo Yeshayahu desde antaño, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sedón habríamos sido y como Amorá seríamos semejantes. Otra vez, ¿qué es eso de Sedón y Amorá? Gracias al griego otra vez, los nombres correctos de esas ciudades se perdieron, ¿verdad? Así para el mundo me refiero. No se han perdido en realidad, pero que casi nadie conoce los nombres correctos de esas ciudades. Todo el mundo lo llama Sodoma y Gomorra. Eso es griego. Pero esas ciudades no tenían nombres griegos, tenían nombres hebreos, de la escritura hebrea. Y son Sedom y Amorá. Sodoma y Gomorra. Entonces, miren el mensaje. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente al pueblo de Israel, como Sedom o Sodoma habríamos sido, y como Amorá o Gomorra seríamos semejantes. ¿Y en qué pararon esas 2 ciudades, Sedom y Amorá? Fueron destruidas por el Todopoderoso. ¿Cómo? Por un rayo o una lluvia de fuego, vamos a decir, que cayó así de arriba y destruyó totalmente esas 2 ciudades principales. Y digo principales porque había 2 más que no se mencionan a menudo, pero en la Torá se mencionan. Sedom, vamos a decirlo como todo el mundo la conoce. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboyín. 4 ciudades fueron destruidas por la corrupción rampante que imperaba en esas ciudades. Entonces lo que está diciendo ahí, si Yahweh no hubiera dejado un remanente fiel, extraído del pueblo hebreo, en los últimos tiempos, habríamos sido destruidos, eliminados. El pueblo de Israel se habría consumido total, se habría desaparecido. Pero eso no sucedió porque
el Mashiach vino y estableció ese remanente, que son los creyentes en Yahushua, el Mashiach, que también son israelitas. Perdónenme, pocas veces me pasa esto en grabaciones, ¿verdad? Tuve que estornudar porque ya ustedes saben que padezco una alergia nasal, rinitis. El frío me afecta y a veces incluso me hace estornudar. Y ahora mismo hace frío aquí. Bueno, pasando ese, ese trance, vamos al verso 30. Que vamos a arreglar esto también. Ahí está. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia, ahí está, han alcanzado justicia. Eso somos usted y yo. La justicia que es, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Cuál fe? La fe que nos da el Espíritu de santidad que la pone en nosotros. ¿Fe en qué? Fe en la provisión que hizo Yahweh para la salvación, que es ¿quién? El Mesías Yahushua. De ese que se trata. Los gentiles que no seguían tras la justicia han alcanzado justicia. Por eso es que estamos nosotros acá ahora como pueblo hebreo, pueblo israelita, igual que los otros que llamados judíos. Por la fe. Qué lindo, hermanos. Es un mensaje consolador para los gentiles. De otro modo, los gentiles no tendrían ningún derecho a la salvación si no fuera a través del Mashiach, del rey ungido de Yahweh. Pero, dice el verso 31, pero Israel, que seguía la ley de justicia, a la ley de justicia no ha llegado. Claro, estaba hablando Shaul, Pablo, del Israel del siglo I, de aquellos que todo el mundo lo conoce como los judíos, que vino el Mashiach a ellos, no los reconocieron, los rechazaron, de eso que está hablando aquí, no llegaron a la justicia divina por haber rechazado al Mashiach, ¿ok? Por haber rechazado al rey de Israel. Y fíjense que hasta cuando lo enclavaron allá en el madero, le pusieron arriba en el palo ese un letrero, cumplimiento de la profecía también, escrito por los romanos. Este es Yahshua o Yahushua, el rey de Israel. Ahí está. Y por eso los fariseos, fanáticos y celosos de sus tradiciones, le dijeron, no ponga ahí el rey de los Yahudim, sino que él dice que es el rey de los Yahudim. Y el romano dijo, no, lo que escribí así se queda. Lo digo en otras palabras, ¿verdad? Pero eso fue lo que quiso decir. Hay muchísimo que decir sobre casi cada verso de esto, pero tenemos que avanzar. Verso 32. ¿Por qué? Porque no por fe, hablando ahora de los Yehudim, los judíos, sino como por las obras de la Torá. Ellos observaban la Torá, pero bueno, por los que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? El Mashiach. ¿Ok? La piedra de tropiezo, porque los judíos tropezaron con él. Al rechazarlo, al no darse cuenta que ese era el Mashiach que ellos estaban esperando, tropezaron, cayeron, ¿verdad? Todos esos son metáforas, ¿verdad? Son conceptos espirituales, pero que se ilustran así en lenguaje humano por medio de metáforas. Tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo no es una piedra literal, es un hombre, Mashiach, Yahushua, que nació dentro del pueblo judío y los mismos judíos lo rechazaron. Eso es lo que está hablando ahí. Verso 33. Y final. Pudimos cumplir con la misión de analizar este capítulo hoy. Capítulo 9. Como está escrito, miren, pongo en Sion. Sion es la ciudad de Jerusalén. Una piedra de tropiezo, es el Mashiach. Y roca de caída, el Mashiach, Yahushua. Y todo el que crea en él no será avergonzado. Hermanos queridos y hermanas, si usted cree
que Yahoshua, al que llaman Jesús todo el mundo, ¿verdad? Pero ya hemos aprendido que su nombre correcto es Yahoshua o Yeshua en arameo. Y usted cree que él es el Mashiach, el rey de Israel, no va a ser avergonzado, hermano, y no va a ser avergonzado usted, hermana, si cree en él. No va a quedar avergonzado o avergonzada. No va a quedar en vergüenza por creer en él, porque lo que le viene a usted es la salvación, la vida eterna que él ofreció a todo el que crea en él. Y en el capítulo 17 del libro, lo que llaman el Evangelio de Yohanan, no de San Juan, eso es católico, San Juan no, es Yohanan o Juan, si lo quiere en griego, pues Juan, pero es Yohanan, si no me correcto, en ese libro, capítulo 17, verso 3 dice, hablando el Mesías mismo, orándole al Padre en oración. Ese capítulo todo es una oración del Mesías y hablándole al Padre dice, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, o el único todopoderoso, verdadero, y al Mesías a quien tú has enviado, refiriéndose a él, y al Mesías a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Creer en esos dos seres. Dice ahí, no lo digo yo. Él dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Padre, y a Yahoshua, el Mesías, que era él, el enviado. Así que, queridos hermanos, vamos a continuar las próximas semanas analizando el capítulo 10 de Romanos, Perek Yod. Entonces, pues, les invito a que nos acompañen nuevamente los que nos están viendo en YouTube hoy y que no están acá con nosotros, ¿verdad? En vivo, en la presentación en vivo. Pues les invito a que vengan y nos visiten en Zoom. Usamos el sistema de Zoom porque es muy propicio, muy versátil y muy fácil de usar, y todos los que quieran pueden entrar aquí. Solamente si no lo ha hecho hasta ahora, pues me escriben a la dirección mía, ¿verdad? Electrónica, que es esta, hebraica, @gmail.com. Ya, me escriben ahí, me expresan su deseo de entrar a nuestras clases en vivo y enseguida yo los registro en la lista hebraica. Y así pues que todos los viernes recibirán un aviso, más o menos a las 4 de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde por ahí. Envío cada semana ese aviso invitándolos a la reunión de esta noche, que es noche de viernes. Para nosotros es noche de Shabbat, ¿verdad? Pero se conoce así en general como la noche, el viernes por la noche, a las 7 de Puerto Rico, hora de Puerto Rico, a las 7 de la noche. Y aquí estamos todos los viernes por la gracia del Padre y con el favor de nuestro Padre Celestial. Cada viernes nos reunimos acá por la mañana. Ahora, sábado de mañana, se reúne la Asamblea de Yahweh aquí mismo en esta sala y también tienen un servicio de adoración y estudio también. Cada Shabbat, todos los sábados. Así que esta invitación es para nuestros oyentes y televidentes, por decirlo de algún modo, en YouTube. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de estar aquí en vivo? Pues que todos los que vengan pueden participar también de la discusión y el análisis posterior, después de que yo presente el tema, como he hecho hoy, de manera rápida y sencilla. Todos los presentes tienen la oportunidad, si quieren, de aportar otras opiniones, otras, no sé, interpretaciones, incluso preguntas. Los que no entiendan algo, pues ahí preguntan y volvemos y abrimos el texto y entramos a contestar las preguntas. Esa es la ventaja de estar acá presente en vivo con nosotros cada viernes en la noche, oportunidad que no tienen los que simplemente ven el video en YouTube, ¿verdad? Es bueno y yo espero que todos lo vean, pero más, digamos, felicidad o ventaja tienen los que vienen acá en vivo con nosotros. Así que hablo así para motivarlos, hermanos queridos y amigos, a que nos visiten acá y compartan con nosotros.
Pero ahora mismo tenemos hoy 81 personas presentes aquí. A veces son más y a veces un poco menos también. Porque voluntario, ¿verdad? Nadie está obligado a venir. Pero los que vienen y han dado testimonio de que sí se benefician de estos estudios, y no solo de lo que yo presento, sino también de la discusión posterior que vamos a tener ahora, de ahora en adelante, la próxima hora, más o menos. ¿Ok? Así que queridos hermanos, con esto pues termino la grabación y me despido de mis queridos hermanos, no de los presentes, pero sí de mis queridos hermanos que nos están viendo en YouTube. Nos despedimos entonces hasta la próxima. Shalom y el Padre Celestial los bendiga a todos.